variedades. La clave comienza la clave, programa familiar y de variedades. Jesús, Mari Vázquez, la clave ya empieza, comienza la clave, su conductora es Mari Vázquez. La clave es un programa familiar, acoteja en su asiento que ya va a empezar. La clave comienza la clave. Comienza la clave, programa familiar y de variedades. La clave comienza la clave, programa familiar y de variedades. Jesús, Mari Vázquez, la clave. Comienza la clave, programa familiar y de variedades. La clave comienza la clave, programa familiar y de variedades. Jesús, Mari Vázquez, la clave ya empieza, comienza la clave, su conductora es Mari Vázquez. La clave es un programa familiar. Comienza la clave, programa familiar y de variedades. La clave comienza la clave, programa familiar y de variedades. Jesús, Mari Vázquez, la clave ya empieza, comienza la clave, su conductora es Mari Vázquez. La clave es un programa familiar, acoteja en su asiento que ya va a empezar. La clave ya empieza, comienza la clave, su conductora es Mari Vázquez. La clave es un programa familiar, acoteja en su asiento que ya va a empezar. La clave comienza la clave. Comienza la clave, programa familiar y de variedades. La clave comienza la clave, programa familiar y de variedades. Jesús, Mari Vázquez, la clave ya. Mari Vázquez, la clave ya empieza, comienza la clave, su conductora es Mari Vázquez. La clave es un programa familiar. La clave comienza la clave, programa familiar y de variedades. Jesús, Mari Vázquez, la clave ya empieza, comienza la clave, su conductora es Mari Vázquez. Bien, muy buenas noches, señores. Gracias una vez más primero a Papá Dios, por permitirnos estar aquí nuevamente compartiendo con todo ese público de nuestras redes sociales. Gracias, Aileen, por estar aquí. Así es, como cada semana, feliz de estar aquí compartiendo con toda esta audiencia que es fiel a este programa. Así es, señores, recordar siempre nuestras redes sociales, todas la clave con Mari Vázquez. Señores, hoy tenemos un súper programa, como siempre. Yo digo como siempre porque aquí no hay un programa que alguien me haya dicho que malo, pero si me lo dice yo lo acepto y podemos ir cambiando, porque de las cosas que nos suceden a veces que creemos que es mala, se pueden sacar cosas buena. muy positivas y destacar que este es un programa muy multifacético. Aquí hablamos de todos los temas, cada semana innovamos. Así es, y hoy tenemos un tema
muy fuerte, yo diría, así que prepárense, también queremos comentarios, que ustedes nos ayuden, que hagan preguntas, pero antes queremos poner este programa en manos de Dios y compartimos el Salmo 23, el primer párrafo que dice: el Señor es mi pastor y nada me faltará. Solo ese párrafo: el Señor es mi pastor y nada me faltará. Así que con este versículo iniciamos ya nuestro programa en este día. ¿Qué tal? Excelente, un versículo con pocas palabras que dice tanto y nos da tanta confianza en todo lo que el Señor puede hacer con nosotros y cómo nos puede sostener. Así es, y es muy poderoso para mí porque yo creo que es uno de los más fuertes, porque Sí. el Señor es mi pastor, nada me falta. O sea que cuando Si tú estoy con estás Él, lo tengo todo. agarrada de Él, cuando tú clamas a Él y aún no lo clame, Él es nuestro pastor y nada nos Está faltará porque Él nos trajo al mundo. Así es. ¿Qué nos tiene, Aline? Aparte de que, Aparte de señores, nuestra bomba de tema. sí, hoy está con nosotros, yo no tengo que hacer mucho wow, porque mucha gente me pidió que le enviara el link. A veces la gente no se conecta de inmediato, pero sí nos pidieron pues ver este personaje. Y cuando también dije, porque me preguntan, ¿y quién va para la clave el día de hoy? Digo yo, bueno, hoy va el pastor Leonardo Clemente. Así es. Y aquí lo tenemos. En breve vamos a estar conversando con él de un tema muy importante que yo considero oportuno en este momento, que es el del duelo. Hay duelos no solamente que son de muerte, eso nos los va a explicar el pastor en un momento. Y bueno, yo quiero que ustedes preparen sus asientos, como dice la canción que Vladi, para la próxima semana yo tengo la canción completa. No sé cómo le hacemos como para ponérselo a nuestro público. Claro. Que escuche, que tiene más de 18 años, pero está igualita. O lo cambiamos, ¿qué ustedes creen? Se Un conserva. tiempo, porque hay gente Sí. nueva que no lo ha escuchado, ¿verdad? Sí. Sí, Y está contagiosa. sí, señores, y hay algo importante. Hoy se me ocurre algunas cositas, ahora antes de que vamos a la pausa para tener a nuestro invitado, de cosas de mujeres, cosas Sí. que hacemos las mujeres o que decimos. ¿Tiene alguna? Y que Lina? nos pasan. Yo tengo una, que esa yo sé que todas se van a identificar. Yo no tengo que ponerme y el closet lleno de ropa. Creo que eso nos pasa a todas. Tiene razón. Ay, no, pero ¿y qué zapato me pongo? ¿Quieren ir corriendo? Queremos. Sí, a comprar. A Nos da como esa comprar. ansiedad. Yo digo que a veces yo tengo deseo de gastar dinero. Sí, y hay una cosa que nosotras las mujeres hacemos mucho, pero eso la aprendí de una amiga hace un tiempo. Ella era vicesíndica, en ese tiempo yo era regidora y estábamos en un congreso. Y había una conferencia y nosotras para refrescarnos salimos al bar. Y estábamos ahí conversando y no sé por qué ella me estaba diciendo como de la confianza, de que ella no creía en nadie. Yo le dije así mismo, yo no creo en nadie. Entonces en una ella dijo, yo no creo ni en mi propia sombra. Le digo, ¿cómo así? No, Mari, yo no creo ni en mi propia sombra. Yo veo algo así, que es mi sombra, y yo estoy ya. Y me despierto y digo, espérate, ¿qué está pasando? Digo yo, en serio. Entonces después sigue contando, me dice, sí, mira, oye, yo te digo, ¿por qué yo no confío ya en la gente? Porque yo no confío ni en mí misma. Yo le dije, pero explícame eso, ¿cómo que tú ¿Qué no confías ni pasó? en ti misma? Y me dice, claro, porque, a propósito de que te estoy viendo unos highlights ahí, unos highlights rubios. Yo también lo uso, señores, ustedes lo han visto. Y me dice, oh, Mari, pero yo siempre me prometo que yo no me voy a dar más highlight. Mira, entonces ya yo no creo ni en mí, porque mírame cómo tengo la cabeza llenecita de highlight y rubio. Digo yo, no, pero tú eres el final. Y de verdad que esas son cosas que uno dice, no, ya yo no me pongo Sí. más de rubia.
porque, como sabemos, el rubio reseca mucho el Sí, pelo. maltrata bastante. Se ve muy lindo. Hay que mantenerlo. Es un proceso. ¿Y por qué a los hombres les gustan las rubias? Bueno, Ustedes pueden decir, o yo me estoy equivocando. sí, ellos hay como cierta chispa en las rubias, pero hasta en las tiendas, si te ven teñida de rubia, entienden que tú tienes más dinero. Sí, yo tenía una secretaria que todo el mundo creía, todo el mundo iba donde ella a tocarle la puerta. Pero es que ellos se creen que yo soy rica. Y yo le dije, pero ¿cómo ellos no lo van a creer? Una chica rubia con el pelo en la larga y con este flow y esta gafa. Dice, pero si ellos supieran que no tengo ni un peso. Digo yo, bueno, pues cosa de la vida. Y hablando de esas cosas que uno dice que no se va a hacer en el pelo, hablemos de la pollina. Esta pollina acá, que desde que uno se la hace y le dé el calor, uno dice jamás. Y tiempo después uno como que se le olvida. Yo creo y que vuelve a la pollina. Yo creo que esa pollinita deberían entonces hacerla en tiempo del frío. De frío, sí, claro que Deberíamos, porque yo me la he hecho. Sí. Ahora, una vez me la hice, señores, miren. Una vez me voy al salón y le digo a la chica, mira, ven, hazme una... Una O ella me moña. la quiso hacer, porque a veces yo hago lo que ella dice que yo haga. Lo que ella dice, yo hago lo que ella dice. ¿Ustedes entendieron? Se entiende, sí se entiende. Mire, llego yo muy peinada con mi pollinita para aquí y me dice que usted se está buscando un novio. Y yo le dije, pero que ¿cómo es eso? ¿Cómo que si me estoy buscando un novio? Claro, porque esa pollinita se llama buscar novio. Ah, ya usted sabe. Hay tantas cosas que nos inventamos, que se inventan las mujeres, nos inventamos las mujeres. Los hombres también. Los hombres también, los hombres tú vas y le dices, tú tienes 200 pesos ahí, entonces ellos hacen de que, y como que, de que se van a buscar y se dicen, no. O vamos a ver. Otra de las mujeres. Pero tú te ilusionas porque Sí, tú crees que de te verdad hacen- se ponen la mano en los bolsillos y después dicen, no te. Otra de las mujeres, Mari, que también es muy común, es que cuando vamos a salir, en esa cartera tenemos cosas como que nos vamos de fin de semana, así sea solamente a comprar algo. Ay, yo. Tenemos que el monedero con los 1000 documentos, facturas, cédula, documentos, todo tipo de documentos, la sombrillita de cartera, los wipes, un polvito, 3 labios, Mira. el cepillo, el peine. Sí, yo recuerdo que una vez hice un reel para YouTube y me puse en la oficina, señores, pero vengan a ver esto, voy a limpiar mi cartera. El TAI, ustedes lo pueden buscar en YouTube, La Clave con Mari Vázquez. Y yo comencé a sacar pincho, lapicero, monedero, agenda. Es más, a mí la gente me pregunta, ¿y podemos hacer la prueba ahora que yo llevo en esa cartera? Eso una vez se puso muy de moda, era como un trend, de que sacar todo lo que tú tienes dentro de tu cartera. Recuerdo que hasta una Cardi B me parece que también lo hizo. Y sacando todo lo que tenía en la cartera y uno encuentra tantas cosas porque uno como que va coleccionando a medida que van pasando los días. Vamos a hacer eso la próxima semana. Señores, gracias a Joan Castro, que está conectado, y también En María sintonía. Ramírez Osoria dice buenas noches, bendiciones, gracias. Para nosotros es un placer y un honor que ustedes estén ahí. Ayúdennos a hacer este programa. Busquen las preguntas que les interese para el pastor, que en breve va a estar aquí con nosotros. Comparte y comente este programa porque van a haber premios y regalos que ya hemos entregado y que vamos a entregar también en vivo aquí la próxima semana. Así es, y que recuerden que estamos por YouTube, estamos en vivo por Facebook, en Instagram nos pueden encontrar en los Reels y hasta en TikTok ya estamos. Así que aquí estamos en TikTok. Así mismo, Extremo Channel los sábados de 7 a 8 de la noche. Si usted se lo perdió, si no lo pudo ver completo, si no estaba concentrado, vuelva y búsquelo por ahí y dese una buena brindadita. Bien, pues señores, vamos ahora a ir a una pausa, pero no se muevan, porque enseguida regresamos con más de La Clave. Es un programa familiar, acoteja en su asiento que ya va a empezar. La clave comienza La Clave, programa familiar y de variedades. La clave comienza La Clave, programa familiar y de variedades.
empieza, comienza la clave. Su conductora es Mari Vázquez. La clave es un programa familiar. Acoteja en su asiento que ya va a empezar. La clave comienza, comienza la clave. Comienza la clave, programa familiar y de variedades. La clave comienza, comienza la clave, programa familiar y de variedades. Jesús, Mari Vázquez, la clave. Bien, muchísimas gracias, señores, por estar en sintonía con nosotros, agradeciendo tanto en YouTube, en TikTok y en Facebook esa sintonía, esa conexión. Ya está con nosotros el actor principal de este programa en este día. Sí, el actor principal protagonista está con nosotros ya, Leonardo Clemente. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por invitarme a estar con ustedes, compartir este bello escenario, hablar de este tema tan importante y que es tan común a toda la raza humana, no solamente a los que nos ven a esta hora en este país, en el resto del mundo, pero aún aquellos que no nos están mirando son impactados por la realidad de este tema. Así es. Sí, ciertamente, pero bueno, antes de iniciar el tema, brevemente queremos saber quién es el pastor, pudiéramos decir también el señor evangelista, ¿no? No, pastor. Pastor Leonardo, ¿verdad? Clemente. Sí. Hilario Clemente. No, Hipólito. Hipólito Clemente. Sí, ese es mi nombre. Yo soy pastor de la Iglesia Bíblica Cristiana Consuelo aquí en este pueblo, de Consuelo. Yo sé que se ve en otros países inclusive. Sí, en el mundo. En el mundo. Estamos en el mundo ahora. En el mundo entero. Bueno. Y bueno, aunque hice estudios en psicología clínica también, pero mi oficio primario, con el que estoy trabajando desde el año 1997, es dirigiendo una congregación cristiana. Y bueno, a eso me dedico. Esposo de Patricia y padre de Emily y de Leo Jr. Qué bien, bienvenidos a nuestra casa clave. Para nosotras es un honor tenerlo aquí. Gracias. Y hoy, a propósito de nuestro tema, queremos tocarlo. Vamos a darle la palabra a Aileen para que ella se manifieste. Bien. Hoy tenemos un tema, como decía el pastor, que nos impacta a todos de manera directa o indirecta. Y también, como mencionábamos, no solo te tiene un duelo cuando muere una persona, un familiar, también sufrimos duelos ya sea por una separación, por una pérdida de un trabajo, por una relación de amistad de las que nos distanciamos. Entonces, para iniciar, la primera preguntita que yo tengo es, ¿qué es el duelo y por qué se considera un proceso natural ante la pérdida? Bueno, no es un cliché, pero siempre uno dice, una pregunta muy interesante, ¿verdad? Una pregunta muy importante. Todos, como dijimos, de alguna manera y por diversas razones, pasamos por sufrir esa etapa, ese evento, más que etapa del duelo. Como tú dijiste, las pérdidas son las que causan eso del duelo, y no solamente una pérdida física, una pérdida emocional, una pérdida hasta moral, pudiéramos decir, nos van a provocar ese duelo. Y el duelo es esa situación en la que nos encontramos impotentes, que no podemos nosotros dar una respuesta adecuada a ese evento que nos está afectando. Entonces, entramos en diversas manifestaciones emocionales que nos provocan desde la ira hasta la tristeza extrema, que puede ser una depresión, y por eso le llamamos duelo, porque duele. Sabe que precisamente lo que lo escuchaba conversando, digo duelo. Entonces lo asemejé,
Señores, pues a veces yo le dije ahorita a la joven Aileen, uno no se lo sabe todo. Hay algo simple siempre que tú dices, pero ¿cómo tú no te vas a saber eso? ¿Cómo tú no te vas a saber eso? Y yo pensando duelo, pero duelo es como ponerse ropa negra, como El que, luto. como El si luto. fuera un luto, no escuchar la Sí. música, no ponerse colores. Y acaba de decir, yo sé que ustedes lo saben, ¿no? Pero de verdad que yo no lo había reflexionado de esa manera, que el duelo significa dolor. Sí, Sí. dolor. Por ejemplo, un matrimonio que acaba de separarse, Sí. siempre, aunque haya acuerdo en la separación, pero hay una de las dos personas involucradas a quien afecta más esa separación, porque no quería o tenía ilusiones, siente que es un fracaso, se siente frustrado y esa persona entra en duelo, porque aunque pudiera ser necesario la separación en ese momento, no estaba preparada para asimilar esa separación y eso causa un duelo. Hay una pregunta, pastor, que inclusive la cantan. Y yo se la voy a preguntar Ajá. a modo así como de jocosidad. ¿Quién sufre más? ¿El que se va o el que se queda? Depende, depende. Eh, obviamente, para mí, Una pregunta interesante. otra pregunta interesante. Para mí, siempre los dos son afectados en una separación. De hecho, mi trabajo como líder espiritual es siempre buscar hasta el final que no haya separación. Obviamente hay casos en los que ya no se puede más. Hay varias cosas que nos van a llevar a eso, a decir, bueno, ya no se puede más. Pero pienso que los dos sufren, aunque algunos dilatan más ese sufrimiento, porque en el momento que toman la decisión piensan que están ganando, pero al final siempre es demostrable que los dos sufren. Sí, busquen esa canción que dice que, Dele el autor o el cantante eh, para que lo busquen bien. Más específico. Sí. Se la vamos a dejar por ahí. sí, yo sé. Ajá. Yo se la voy a buscar, pero yo la escuchaba mucho antes. Un amigo me preguntó, Mari, ¿a quién es que le duele más? ¿Quién es que sufre más? ¿El que se va o el que se El que queda? se Y yo, queda. bueno, Yo el diría- que se queda llorando y el que se va suspirando. Yo diría que depende de si Sí. hubo una preparación previa, porque puede ser, como sabemos que hay unas etapas que vamos a hablar ahora más adelantito de eso, puede ser que la persona que se vaya durante esa relación ya estuvo viviendo sus etapas. Ya estaba preparado. Puede Exacto. ser. Entonces, me encantaría, pastor, que usted nos cuente un poquito acerca de cuáles son esas etapas y de qué se trata, cómo se manifiestan y así. Bueno, aunque hemos dicho que hay varios eventos que pueden causar duelo, el evento por excelencia que trae este tema es la separación física de un ser amado que se va a través de la muerte. La muerte es un evento que impacta tan fuerte al ser humano que aunque todos sabemos, y eso es una realidad que, ¿verdad? Que todos vamos a morir. Todos vamos a morir y tú tienes, por ejemplo, a un ser amado que está en el hospital, que tiene una enfermedad terminal, que ya está en los días finales, pero cuando llega la muerte, eso te impacta, como quiera. Entonces, a mediados del siglo pasado, hay una doctora psiquiatra norteamericana que estudió el tema del duelo, estuvo haciendo estudios sobre el tema del duelo, la doctora Elizabeth Kubler-Ross, y ella comenzó en sus estudios a ver casos y vio que se daban en esto del duelo 5 etapas, 5 fases, como le llaman algunos, podemos llamarle fases o etapas, que el ser que queda vivo, el familiar, el doliente, como le llamamos también comúnmente, va pasando. Y esas etapas son
no tienen un periodo de duración que puede ser medible porque va a depender de cada persona y de cómo va asimilando con el tiempo la pérdida, la partida de ese ser, pero sí se dan esas 5 etapas y hay excepciones a la regla, hay algunos que no todos cruzan las 5 etapas en ese proceso, pero sí esas etapas están presentes en la mayoría de la gente que queda como doliente. ¿Cómo pudiéramos definir esas 5 etapas brevemente? O sea, 1, ETA, 2, 3, 4, o sea, brevemente, ¿cómo pudiéramos definirlas? Están claramente nombradas. Debo decir antes de nombrarlas que hay un colega de la doctora Kübler-Ross que después de la partida de la doctora, él siguió los estudios y él añadió una 6ª etapa. Una 6ª. Sí, pero que no es tan conocida, no se da tanto. Las 5 fases sí son las que la gente maneja regularmente. Bueno, la primera etapa es la negación. La negación. Es esa etapa en que el doliente queda en shock y no lo cree, no asimila la partida de ese ser, queda como en una incredulidad. Y nosotros, eso es común porque cuando vamos a un velatorio, por ejemplo, escuchamos cómo la gente está llorando a su ser y en su llanto comienza a hablar y esas palabras son palabras de negación. De negación. Esa es la primera etapa que se da. Luego de esa etapa viene la ira. Etapa, sí, es una etapa bastante difícil porque la gente comienza a buscar culpable. Sí, wow. ¿Quién es el culpable? El médico que no le dio el diagnóstico a tiempo, culpable la enfermera que no le suministró el tratamiento, yo mismo que no lo llevé a tiempo. Que no tuve, como que me dijo algo y yo no atemperé para decirle vamos al médico. Exacto, esa etapa es bastante fuerte porque estamos buscando quién es el culpable de que mi ser no esté conmigo ahora. El chofer de la ambulancia que se detuvo. No la subieron rápido. No la subieron, el motorista que se cruzó y la ambulancia tuvo que frenar. Excusa. O sea, vamos a buscar un objeto o alguien que va a ser el culpable. O yo que ella me llamó, pero yo estuve trabajando y por qué yo no dejé el trabajo y no pude ir. Y esa etapa es terrible, esa fase. Luego viene la etapa de la negociación. Donde nosotros, perdón, Pastor, antes de la negociación, también me gustaría saber en esa etapa que es tan difícil, que de hecho de verdad la ira. Yo no la había sentido, pero sí en un proceso por el cual estoy pasando, sí de verdad que lo sentí. Entonces, pero como para salirse de ahí, de ese paso, como qué debíamos hacer. Bueno, es que es un paso que es natural, es una de las fases en la que obligatoriamente vamos a entrar luego de la negación, porque ya que no puede estar sucediendo, no puede ser que ya mi papá ya no está, ¿cómo va a ser que ya no está así? Y ahora ¿a quién yo le voy a llamar? Y de repente ya tú pasas tú entras a la realidad, o sea, ya tú no estás negando, tú estás consciente de que ya no está, ahora tú estás buscando el culpable. Y vas a tener que pasar por esa etapa y esa etapa va a pasar también porque es un ciclo que se va cumpliendo. De alguna manera tú vas a caer a una realidad de que no, es que nadie es culpable. Se necesita que alguien le diga a uno, por ejemplo, tú no eres el culpable, o sea, eso es cosa de la vida, o sea, para que la persona que está pasando por el proceso del dolor se sienta menos culpable. Entonces, ¿saldría solo del proceso o habría que buscar ayuda, o los familiares que van a dar como el duelo te ayudarían a cambiar esa perspectiva de que es el culpable? La mayoría de personas va a salir de manera natural sola de esa etapa.
Pero hay casos en que la persona tiene que buscar ayuda profesional, por eso están los especialistas en terapia de duelo. Hay una especialidad dentro del ámbito de de la conducta humana que trata específicamente con ese tema. Hay gente en que se le prolonga mucho y no entra en razón, entonces habrá que buscar ayuda. Generalmente en el ámbito que yo trabajo, de las iglesias, mayormente con personas que son parte de nuestra congregación y que pasan por ese momento, nos toca a nosotros como líderes espirituales, con la palabra de Dios, mostrarle que nadie es culpable, que la muerte va a llegar. Yo, por ejemplo, digo, hay una palabra que usan muy comúnmente con la que yo no estoy de acuerdo. Probablemente la gente no esté de acuerdo conmigo, como yo no estoy de acuerdo con ese comentario. Que, muerte a destiempo. ¿Ha oído tú que dicen que fulano se murió a destiempo? Sí, muchas veces. Aunque tenga la edad que tenga. No, no hay muerte a destiempo. Todos estamos marcados para morir. Todos. Algunos mueren a una edad muy avanzada. Yo conozco personas que tienen más de 100 años y todavía están en su juicio cabal y viven y hacen cosas muy activos haciendo sus cosas, pero hay otros que mueren recién nacidos. Sí, ciertamente. Algunos mueren a una edad de adolescencia, en plena juventud, pero todos estamos marcados para morir. Entonces, a nosotros nos toca entonces guiar a las personas con ese consejo, con esa orientación, a que nadie es culpable de la muerte. La muerte simplemente es una existencia real para el ser humano, para todos los seres humanos que ya han sido engendrados. Fíjense que yo no he dicho para todos los seres humanos que han nacido, porque la muerte está pendiendo aún sobre aquellos que no han nacido, los que son engendrados. Y ciertamente que es un proceso de la vida, porque nos enseñaron en la escuela, inclusive desde la primaria, los primeros pasos, que nosotros nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. Así es. Entonces, cuando nacemos es una alegría, felicidad, pero cuando morimos... Por eso, porque el ser humano no llega a acostumbrarse a esa realidad de la muerte. De hecho, en la Biblia hay un texto que presenta la muerte como el enemigo último del ser humano. Es el más feroz, dice la Biblia, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Y dentro de la esperanza que tienen los cristianos, conforme a la Biblia, es que vamos a vivir en un mundo donde ya no existirá la muerte, ni la tristeza, ni el dolor, ni el clamor. Fíjate que hasta ese punto, entonces, la muerte es de tal impacto. Es que cuando tú tienes la esperanza de vivir en un mundo donde la muerte no existe, el temor a ella se va. Es la única manera. Así es. Sí, antes de que continuemos con las etapas, hablando de eso, de que hay personas que quizás se quedan estancados en una etapa, es importante, como siempre decimos, si usted tiene un familiar que está pasando por un duelo, que le prestemos atención, porque luego de que el duelo pasa de 6 meses, se convierte en lo que es un duelo patológico. Así es. Entonces, ya eso aquí, sí nos puede dar algunas claves, pero entiendo que lo más conveniente es buscar ayuda de un profesional para que lo ayude, ya así como decía Mari. ¿Qué puedo hacer para entonces yo salir? Ya, vamos a analizar la conducta, qué pasó en ese momento, cómo fueron los sucesos. ¿Estuvo en tus manos el tú poder cambiar la situación? Y hacer todo un proceso de introspección para que ya la persona vaya avanzando en lo que es el proceso de duelo. Así es. Súper interesante, sobre todo esa acotación que tú acabas de hacer. Y hemos hablado del área de los terapeutas del duelo, Sí. Que es una parte del profesional que tratan específicamente con esto y aprovechar para hacer un llamado, porque la gente se resiste a buscar ayuda, los psicólogos, los psiquiatras, porque entienden que eso es locura, que solo los psiquiatras y los psicólogos, si tú vas, es porque tú estás loco, que estás mal. Pero ahí juega un rol la gente que está cerca,
Sí, la para red de animar, apoyo. exacto, esa red de apoyo, como bien le llamas, para animar a esa persona, para motivarle a buscar ayuda, porque cuando se prolonga en el tiempo, como bien tú apuntas, eso ya se convierte en una patología que debe ser tratada. Si supiera que a propósito de esa parte de ayuda a un psicólogo, tenemos una fundación y es probable que para este año tenemos un proyecto de una psicóloga para casos como este, porque hablando en la real, los psicólogos son caros Sí. y necesitamos, todos necesitamos de psicólogos. Hay en el ambiente, hay un desequilibrio mental como que se ha dado automático. Mucha gente señalan que pudiera ser tras COVID, tras vacunas. No tengo que creerlo y no sé si ustedes lo creen en esa forma. Sin embargo, voy a trabajar sobre la base porque como decía Eileen y usted, en ese proceso hay que buscar ayuda, pero si no hay los recursos, si tú vas a un psicólogo o psiquiatra y tienes que pagar 5,000 pesos para eso, entonces... Pienso que se están dando realidades en nuestro medio que van a mejorar en ese sentido, cierto lo que usted dice. Pero usted me acaba de mencionar que tiene una fundación Sí, que va a vamos brindar a esos trabajar. servicios y conocemos de varias fundaciones que ayudan a dar. Y yo también pienso que los consejeros eclesiásticos, yo Muy particularmente buen creo que papel. los pastores Sí, y personal que no son directamente los pastores, que son profesionales en las iglesias, pueden ayudar en eso sí lo creo. para hacer ese papel de consejeros. Escuché recientemente que el nuevo ministro de Salud, bueno, no es tan nuevo, ya tiene, ¿verdad? Tiene unos Unos días, días voy a ahí en decir el que un cargo. mes y medio. Pero hablando de la nueva etapa del gobierno que tiene un año, uno de los planes es que en los hospitales regionales van a reforzar esa Sí. área de salud mental y esa precisamente tiene que ver con esa área de intervención en las vidas de la gente. De hecho, hemos escuchado a la gobernadora de la provincia, doctora Aracelis Villanueva, que ha sometido un proyecto precisamente de un hogar para personas con salud mental y también escuchamos como que a Alofoque y el Sí. síndico de San Pedro de Macorís, Rafa PC, también como que tienen el proyecto Sí. viendo la necesidad que nos acoge en este momento. Sí, hay una gran necesidad. Pienso también que las escuelas juegan un papel muy importante porque el Ministerio de Educación tiene en cada escuela un grupo de psicólogos que con esos jóvenes escolares, porque los jóvenes escolares también pueden sufrir Sí. ese impacto Sí. del duelo. Entonces hay departamentos de psicología desde las escuelas que están haciendo un trabajo que es loable en ese sentido también. Sí. Qué bueno. Hay algo importante. Nosotros creo que vamos ahora como por la cuarta No, la clave, Por la tercera. la tercera. tercera, pero antes que continuemos con esa tercera, primero saludar y felicitar a la señora Aileen Mercedes, que hoy fue juramentada en la Dirección Regional de Supérate en San Pedro de Macorís. Una amiga, felicidades, yo sé que vas a hacer un buen trabajo porque eres una mujer preparada y entregada a tu comunidad. Y también resaltar que en días pasados estuvimos conmemorando el día de natalicio Juan Pablo Duarte, los 203 años es, pastor. Así es, una actividad muy bonita que en la próxima semana, Dios mediante, vamos a traer algunas imágenes para que ustedes vean, presencien ese acto solemne que se estuvo realizando desde una misa en la Catedral San Pedro y un acto en el Parque de San Pedro de Macorís. Vamos a una pausa, pero enseguida continuamos con las demás claves Etapas. para el proceso de duelo.
comienza la clave, programa familiar y de variedades. La clave comienza la clave, programa familiar y de variedades. Jesús, Mari Vázquez, la clave ya empieza, comienza la clave, su conductora es Mari Vázquez. La clave es un programa familiar, acoteja en su asiento que ya... Bien, muchísimas gracias por estar en sintonía, señores. Recordarles que pasó la fecha conmemorativa de Duarte, pero viene el Día de los Enamorados. Y que si usted le quiere comprar una cama o un mueble, un comedor a su esposa, pastor, y los que nos están viendo, recuerden irse a Electromueble Biomal, que ahí no se dice que no hay. Estamos en la cuarta etapa. En la tercera etapa o fase del duelo, que es la negociación. Y después de la ira, que nosotros ya saltamos esa etapa de que ya no estamos buscando un culpable, ahora tratamos de negociar y buscarle una solución al evento. Es como decirnos, ¿y si yo hubiera hecho tal cosa? Y si realmente no hubiese pasado tal cosa, buscamos como una solución. Como vías alternas. Sí, y realmente, aunque es una de las etapas, y eso pasa realmente, pero no es momento para hacerlo, porque no vamos a volver atrás. No. Está aquel que tiene el accidente y murió su familiar que iba con él en el carro. Y entonces está diciendo, ¿y si yo me hubiese detenido en el semáforo y hubiese doblado a la derecha en vez de seguir derecho? ¿Sabes? Porque el accidente pasó unas cuadras antes. Entonces está tratando de buscar un porqué, no tanto un porqué, sino una razón que pudiera haber evitado el evento o la pérdida. Está la esposa, está la esposa que dice, ¿y si yo hubiera hecho la cosa diferente? Él no se hubiera ido. ¿Y si yo lo hubiera perdonado? Y también, pastor, ahí, en ese punto, a veces hay momentos en que te pones a pensar lo que no hiciste por la persona. O sea, ya no piensas en sí ya en el duelo y en la muerte del momento, sino, cónchale, pero ¿y por qué yo no hice esto por él o por ella? ¿Y por qué cuando ella me pidió esto yo no se lo di? Y como que vienen esos recuerdos, como que te sientes como, inclusive te llega a sentir mal del alma, porque dices, pero me pidió tal cosa y yo le dije que no. O sea. Sí, pero eso pertenece más a la siguiente etapa, a la etapa de la depresión, donde entramos en esa tristeza y tratamos entonces de que, bueno, pero ya no está. Y yo que no hice tal cosa, y yo que no le brindé tal cosa, y eso nos golpea de tal manera que entonces caemos en esa depresión, en esa tristeza profunda, ya no con ira, pero sí culpándonos de la realidad que estamos viviendo. Como lamentándonos. De que no pudimos. Ajá. En esa etapa sería que, por ejemplo, dos esposos que tienen más de 50 años juntos, ha sucedido en milésimas veces, que murió una de la pareja y no pasaron 15, 20 días, un mes cuando la otra murió. Por el dolor que le causa este proceso. Puede ser y puede ser que no. Puede ser que sí, puede ser que no. Lo que pasa es que cuando dos personas han acumulado tanto tiempo juntos, debo otra vez citar un texto de la Biblia que dice que ya no son dos, sino uno. Porque se acostumbran tanto el uno a lo otro que viven la vida juntos. Entonces, la partida de uno implica que, y voy a citar una canción también, como usted lo citó, algo se me fue contigo, madre, aquella canción. Es como que parte de la vida nuestra se va también con esa persona y bueno, ¿para qué seguir viviendo? Hay si un ya vacío. La parte de mi vida hay un se vacío. me fue, exacto. Y es como entregarse, porque ya la vida no tiene como
mucho Mucho sentido. sentido. Eso es así. Y finalmente está la etapa de la aceptación en las 5 fases que la doctora Kluger-Rose estableció. Está esa etapa de la aceptación, es la etapa final, donde por fin aceptamos que la persona ya no está, que la vida nos cambió, que debemos seguir viviendo aún sin esa persona y que tenemos que afrontar la necesidad que ella deja, porque cada ser humano que se va deja una necesidad que debe ser cubierta de alguna manera. Entonces ya entonces aceptamos Ese proceso nuestra de, nueva realidad. ese proceso de aceptación, yo recuerdo que una vez usted me estuvo diciendo tras cámara Ujú. que va a depender de la persona, pero se establece un tiempo determinado, lo que van pasando esas 4 etapas anteriores para llegar a la aceptación, a que decir, bueno, ya, si se murió, bueno, hay que continuar. Sí, hay personas que van a pasar o cruzar cada una de esas etapas en tiempo relativamente rápido. Hay personas que lo van a pasar así. Sin embargo, como decía Aileen, hay personas que llegan al punto de que eso se convierte en una patología, porque se va el tiempo y ellos siguen estancados en una de esas etapas y no llegan a la aceptación. Puede ser en la negación o en la ira, en la negociación o en la depresión. Como que comienzan a patinar ahí y el tiempo va pasando y cada vez ellos están llorando, están recordando, están culpándose, están buscando culpables, están negociando. Y cuando llega eso o sucede eso, entonces es necesario la intervención de una persona que pueda ayudar a salir. Y en cambio hay algunas personas que de hecho en una semana pudieran ya estar... Que debo decir, doctora, y Aileen, perdónenme, que aunque esa no, la gente no acepta muy comúnmente eso, la gente dice, pero Ay, mira, pero- pero eso debería ser lo más natural, Sí. porque la Es una muerte buena, buena natural. pregunta ahora, así. Por ese porque, mismo porque punto. sí, entonces hay personas que llegan a un estado de patología que tienen que ir a un psiquiatra o a un psicólogo, pero y entonces estas personas que en una semana, 8 días y tal vez un mes o menos ya están... Incorporarlos entonces a su a vida esta cotidiana. persona que Sí, la sociedad lo ve como, ese no tiene sentimiento, mira, ese no le dolió que se murió su familiar o que se fue el esposo o la Sí. esposa. Sin embargo, eso debería ser lo Es natural, normal, lo es más normal. Claro, normal, porque sí. es que se confunde, porque el duelo es un sentimiento que se lleva por dentro, se supone que debe ser una emoción interna. Quizás podemos ver a una persona no vestida de rojo para no ser muy exagerado, pero haciendo su vida normal, ya involucrándose en todas sus actividades normales y la pueden juzgar la misma sociedad sin saber el trasfondo, lo que esa persona Así está es. luchando. Y quizás esa es su manera, porque cada persona tiene como una defensa. Todos reaccionamos de manera diferente. Quizás el pastor lo haría de una manera y yo lo haría de otra. Sí. Quizás ese es mi modo de yo defenderme y yo ir avanzando en esas etapas Y afrontar que ya esa estamos situación, diciendo. así es. tal vez en la intimidad, por más alegre que tú veas haciendo su Claro. cuando Sí, llega. y tú tienes tu manera de enfrentar esa situación. Y de demostrarlo también. Así es. Hay personas que no nos gusta que nos vean afligidos. Preferimos en la habitación, lloramos y después salimos y estamos aquí. Pero- y estamos bien. Pero hay algo cultural, tú A mí no sabes. me gusta que me vean afligida. Hay algo cultural porque la gente entiende que cuando, por ejemplo, muere un familiar cercano, tú deberías llevar el luto. El luto implica la Antes se ropa. duraba hasta un año. Sí, la Sí. ropa negra, blanca o gris, creo que también. Sí. Que tú tienes que tener, si vas a salir, tienes que ponerte esa ropa, tú no puedes optar por otros colores, aunque sea un amarillito quemado, ¿verdad? No sé si eso es un No, color sí, sí, amarillito Moradito, quemado. lila. Sí, eso un se usa lila, mucho. un Sí, azul claro. pero si tú te pones una ropa que la sociedad entiende, sale del marco de lo que la cultura nuestra dice que es el Exige. luto, entonces comienzan a señalarte y a etiquetarte de que a ti no te dolió, que tú no tienes sentimiento. Y Eso es sin así. embargo, eso sería lo correcto.
Sí, lo natural, porque la muerte O no es lo una- correcto, sino sí, lo no natural. Sí, porque la muerte es un evento natural, así como nacen los niños y son estadísticas, aunque nos alegramos, pero nadie echa a mirar que en tal casa hay un niño recién nacido, que eso pasa natural, la muerte también debería ser así. Finalmente, aunque no mucha gente va a estar de acuerdo conmigo con esto último que yo dije, pero finalmente la sexta etapa que hablamos, que David Kessler, que era un colega de la doctora Clover Rose, estableció que una sexta etapa es descubrir el significado del porqué. Descubrir el El significado significado. del porqué. Sí, ya sé. No solamente yo acepto que se fue, sino que él se fue para dejar un legado. Él se fue o ella se fue porque iba a ser algo peor. Es la búsqueda de que él se fue por algo. Sería como una Porque Dios se lo resignación. llevó. Más bien, sí, esa resignación. Porque Dios lo necesitaba a su lado para otra Bueno, obra. exacto. Cuando nosotros éramos jóvenes, estaba el hecho de que le decían a los niños, papá la necesitaba papá Dios lo necesitaba en el cielo. O papá Dios necesitaba un angelito y se llevó al niño. Tú sabes, es ese porqué, esa razón por la que se fue ese ser querido. Y en ese sentido, ¿qué usted creería en esta ya última etapa que menciona la autora, en su percepción de lo que es este sexto? Ya ¿qué usted opina? O sea, ¿suyo? ¿Lo hace suyo esa misma opinión o difiere o tiene otra? Bueno, es una etapa que no se desarrolló tanto como las otras Anteriores. 5 fases que siempre se dan en esos eventos, pero yo creo que la muerte sigue siendo un evento natural en el ser humano. No hay un porqué, porque siempre decimos, él se fue porque Dios lo necesitó. No, él se fue porque tenía que Era morir. su momento. Tenía que morir, como todos vamos a morir. Entonces debemos tomar eso como algo que tenía que pasar. Que pasó ahora o pasaría después o pudo haber pasado antes, pero de alguna manera tenía que pasar. Muy Es la bien, verdad. muy bien, señores. De verdad, hoy no quedamos así como quietos, porque estas palabras de verdad que llenan mucho, por lo menos a mí me ha llenado un poquito de calma, de ver que las cosas no son como una las está pensando cuando está en el proceso del duelo. Y qué bueno que hoy pudimos tener al pastor aquí, Leonardo, para tocar este tema, y todo aquel que pueda ver este programa, sentirse, ¿verdad?, con el apoyo y yo diría un poco más tranquilo, con el alma, ¿cómo decirle?, más en calma. que el proceso sea menos doloroso, porque son etapas que aunque se critiquen o no, que la gente crea o no de lo que es el duelo, es real. Ya para concluir, agradeciendo muchísimo a mi compañera Aileen, que esté aquí con nosotros siempre, y dándole la palabra finales, ya que en 3 claves pueda definir el duelo para nosotros concluir por este día en nuestro programa La Clave con Mari Vázquez. Bueno, 3 claves. La muerte es natural. Amar a los seres queridos mientras están con nosotros y darle gracias a Dios por el tiempo que los deja con nosotros. Muy bien, excelente. Mejor de ahí no podían ser. Aileen, gracias, pastor. Gracias a ustedes por estar con nosotros. Nos vemos en una próxima con mucho más de La Clave con Mari Vázquez. La clave comienza la clave. Comienza la clave, programa.